Bienvenidos jóvenes a otra clase de Ingeniería Económica. El tema a ver el día de hoy es el valor del dinero en el tiempo. La agenda a desarrollar son el valor cronológico del dinero, la tasa mínima atractiva de rendimiento, conocida por sus siglas TEMAR, el cálculo de la TEMAR ponderada, el costo promedio ponderado de capital, el costo de capital y el costo de oportunidad. Iniciemos el tema 1.3, el valor del dinero en el tiempo. El valor cronológico del dinero determina que el capital original tomará diferentes valores cada cierto periodo de tiempo, cuando existe una tasa de interés aplicado en el periodo. ¿A qué nos referimos? Esto es fácil. Por ejemplo, en una tienda nosotros vamos y compramos una laptop que en $500. Dentro de un año probablemente la misma laptop con la inflación cueste $550. Ese es un ejemplo simple donde podemos ver el cambio del valor del dinero a través de una tasa. O sea, lo que me permite que haya un cambio del valor del dinero es una tasa de interés. A esa tasa normalmente le llamamos tasa mínima atractiva de rendimiento, aunque no solo está determinada por la inflación. Veamos por qué más. Según Eugene Grant, la tasa de rendimiento mínima atractiva que se va a usar al juzgar lo atractivo de las inversiones que se proponen, por lo general es asunto de política que debe determinar la alta gerencia de una organización, y las bases para fijarla son variadas. Depende de la compañía, depende de la persona que está haciendo la evaluación. Así tenemos que se podría decir que es la tasa de retorno de la inversión hecha por el empresario y sirve de base para las evaluaciones económicas que se hagan. En otras palabras, es lo que el inversionista espera recuperar por lo invertido. Esa es la tasa de rendimiento. Según Eugene Grant, algunos factores a considerar para la fijación de la TEMAR están la disponibilidad de los fondos para inversión y sus orígenes. Por ejemplo, ¿tendrá la empresa el suficiente capital para poder invertir en un determinado proyecto o tiene que hacer un préstamo con alguna financiera o algún banco? Entonces, depende de esto, nosotros vamos a elegir una determinada tasa. También tendría que ver las oportunidades de inversión competitivas, puesto que si tenemos diferentes alternativas para invertir, podemos invertir en un negocio o en otro, dependiendo cuál nos sea más rentable para nosotros. Las diferencias en el riesgo implicado en las distintas inversiones competitivas. Si bien es cierto que a mayor riesgo, mayores ganancias, también podemos decir que nosotros podemos invertir en una alternativa que me permita tener menores ganancias, pero mi inversión sea más estable. Por ejemplo, puedo invertir en bonos del Estado o en LETES, por ejemplo. Ahora, también tenemos las diferencias en el tiempo requerido para la recuperación de la inversión con la tasa de rendimiento deseada. ¿En cuánto tiempo yo deseo recuperar dicha inversión o voy a recuperar dicha inversión? Muchas veces de esto depende la decisión que nosotros tomemos para elegir una determinada alternativa y establecer una TEMAR. Y finalmente, el precio anual del dinero, que normalmente a esto le llamamos inflación. ¿Cuánto es la tasa de inflación? Todos estos factores unidos me llegan a determinar la TEMAR. Así, el cálculo de la TEMAR se puede definir, según Vaca Urbina, como el premio al riesgo o lo que el inversionista espera ganar por arriesgar su dinero en determinada opción, más la tasa de inflación, más el producto del premio al riesgo por la inflación. Como ya dije, hay que recordar que a mayor riesgo, mayores ganancias. Por eso el premio al riesgo va a depender de cuál es la alternativa en la que yo voy a estar invirtiendo, puesto que si requiere mucho o tiene mucho riesgo, esta tasa va a ser mucho mayor.
también es importante recordar que hay diferentes metodologías para el cálculo dependiendo la fuente que se consulte. Así, como ejemplo, tenemos que la inflación en El Salvador está a 0.97% y un premio al riesgo del inversionista determinado por la alta gerencia podría ser el 12.5%. Para el cálculo de la TEMAR introducimos datos en la fórmula y tenemos que la TEMAR es del 13.59%. Esta es la tasa mínima de rendimiento, es lo mínimo que yo esperaría recuperar por una inversión hecha. Ahora, ¿qué pasa si existe más de una fuente de financiamiento? Por ejemplo, yo pongo una parte y otra parte hago un préstamo. Para ello podemos utilizar el costo promedio ponderado de capital o la TEMAR ponderada, puesto que el capital se obtiene de dos fondos, ya sea de financiamiento del patrimonio o por fondos de la empresa, como simplemente lo decimos, o por financiamiento por deuda. La TEMAR combinada o ponderada de los fondos se calcula mediante las fracciones relativas a partir de la fuente de deuda y de capital propio. Así tenemos que también es otra forma de calcularlo a través de la WACC, por sus siglas en inglés, que es el costo promedio ponderado de capital y es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuro a la hora de valorar un proyecto de inversión. Básicamente es lo que nosotros le estamos llamando una TEMAR ponderada. El costo promedio ponderado de capital pondera cada una de las fuentes de capital independientemente de que éstas sean propias o de terceros, o si la deuda proviene de dos fuentes. Simple y sencillamente la divide. Y según Bacorbina, la TEMAR ponderada podemos definirla como la fracción patrimonial por la TEMAR del patrimonio o del inversionista más la fracción de la deuda por la TEMAR de la deuda. Cuando decimos la fracción patrimonial, estamos diciendo la parte que nosotros estamos colocando hacia esa determinada inversión. Por ejemplo, nosotros podemos decir que vamos a colocar el 25% y el 75%, que es la otra fracción, la vamos a obtener a través de un financiamiento. Hay que recordar para el cálculo de la TEMAR del patrimonio y la TEMAR de la deuda, nosotros podemos utilizar la TEMAR individual que ya hemos visto, aunque la TEMAR de la deuda ya viene dada por la tasa de interés. Esta los bancos ya nos la facilitan, puesto que ellos han hecho diferentes cálculos, no necesariamente la hacen con esta fórmula, pero esta es una forma de verlo. Ellos ya nos la facilitan y nos dicen esta va a ser la TEMAR o la tasa de la deuda. Ahora, cuando hablamos de la fórmula de la WACC o el costo promedio ponderado de capital, estamos hablando de una tasa, la que podemos ver acá, es para una evaluación después de impuestos. La anterior, veámosla, se da para una tasa antes de impuesto. Entonces, hay que tener la relación. Casi es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es lo que nosotros podemos observar como 1 menos T, que básicamente ese 1 menos T se conoce como escudo fiscal, donde T es la tasa impositiva. Y si ustedes pueden visualizar, E sobre E más D, básicamente son los fondos propios, entre los fondos propios más los fondos de la financiera o los fondos de deuda, que es la fracción relativa de los fondos propios. Y cuando decimos D entre el total de la inversión, que básicamente E más D es eso, es la fracción de la deuda. Cuando hablamos del costo de los fondos propios, o sea, K sub E, estamos hablando de una tasa de rendimiento que estamos esperando nosotros y K sub D es la tasa de la deuda o la financiera. ¿Qué es ahora el costo de capital? Básicamente,
lo podemos resumir como el interés ganado o el dinero ganado por el uso del capital prestado. Como dice ahí, se conoce como el nombre de interés y cuando este es expresado en términos porcentuales es una tasa de interés. Veamos un ejemplo. Una empresa ha planeado la expansión de la sala de venta y para ello ha adquirido un préstamo bancario por un monto de $100,000, pactando pagar al final del año la cantidad de $124,000. Hagamos ahora el flujo de efectivo. Lo primero que debemos de observar es el punto de vista con que nosotros vamos a trabajar. En esta ocasión trabajaremos con el punto de vista de la empresa, por lo que esos $100,000 de préstamos hechos para la empresa es una entrada de dinero. Y los $124,000 que se retornan dentro de un año es una salida de dinero. La tasa de interés no la conocemos, por lo tanto nosotros asumimos que esta tasa va a ser una tasa anual y los periodos con que nosotros vamos a trabajar en esa línea de tiempo van a ser anuales. Ahora, para hacer esto nos vamos a hacer diferentes preguntas. ¿Quién paga el costo de capital? Recordemos que el costo de capital es lo que nosotros pagamos por el uso del dinero ajeno. Por lo tanto, la empresa es quien hace uso de ese dinero y ella es el prestatario, es quien realiza ese préstamo. ¿Quién recibe el interés ganado por el capital? Obviamente quien nos da el préstamo, que es el banco o el prestamista. ¿Cuál es el costo de capital? El costo de capital es el interés ganado por la empresa que nos hace el préstamo. Por lo tanto, para nosotros es lo que nosotros pagamos por el uso de ese dinero ajeno. Sería la diferencia entre esos $124,000 que nosotros retornamos menos los $100,000 del préstamo hecho, dándonos un total de $24,000. ¿Cuál es la ganancia para el banco? Es la misma que nosotros pagamos. Por lo tanto, el interés ganado por el banco serían los $124,000 menos los $100,000, dándonos siempre los $24,000. ¿Cuál es el costo de capital en términos porcentuales? Básicamente es pasar eso o los $24,000 entre la inversión hecha por el 100%. Y esto nos da un costo de capital del 24%. Básicamente esta es la tasa de interés con que el banco nos ha hecho dicho préstamo. Veamos ahora el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el costo de la mejor oportunidad rechazada y con frecuencia está oculta o implícita. Al seleccionar una alternativa, pierde la ocasión de invertir en otra y así pierde el beneficio que hubiera obtenido en esta o en ella. A este beneficio perdido se le conoce como costo de oportunidad. Veamos un ejemplo. Un estudiante de la FIA de cuarto año puede ganar $12,000 en el diseño e instalación de un proyecto que duraría un año a tiempo completo. Finalmente, decide rechazarlo, seguir estudiando y finalizar el quinto año, aunque esto implique un costo de $3,000. Veamos, ¿cuál es el costo de oportunidad del estudiante para el año en cuestión? Recordemos que el costo de oportunidad es el monto perdido por haber rechazado esa alternativa. Así vamos a hacer el diagrama de flujo y lo primero que debemos de analizar para hacer dicho diagrama es el punto de vista. En nuestro caso sería el punto de vista del estudiante. Consideraremos una tasa de interés o una TEMAR del 0%. Esto implicaría que no hay un valor cronológico del dinero y pues nosotros podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones en diferentes puntos del tiempo. Si no fuese el 0%, estas 4 ecuaciones no se pueden realizar con cantidades en diferentes puntos del tiempo.
Así tenemos que para el estudiante nosotros estamos dejando ir $12,000 hoy y que tenemos que pagar al final de un año los $3,000 por haber estudiado. Así, el monto perdido sería la ganancia perdida por no optar al proyecto más el costo del estudio. Poniendo eso ya en datos, tenemos que el costo de oportunidad nos da $15,000. Con esto damos por terminada la clase. Hasta la próxima.